¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo alguien logra permanecer fiel a Dios cuando todo a su alrededor conspira contra su fe? Lejos de casa, rodeado de una cultura que no compartía sus valores, presionado a adaptarse para sobrevivir, Daniel vivió exactamente ese escenario. Aún siendo joven, fue arrancado de su tierra, llevado a un imperio poderoso y puesto frente a decisiones que definirían no solo su futuro, sino también su relación con Dios. Lo que hace que la historia de Daniel sea tan impresionante no son solo los milagros o las visiones misteriosas, sino las decisiones silenciosas que tomó cuando nadie estaba mirando. En tierras extranjeras, sin el templo, sin el consuelo de su pueblo y sin garantías de protección, Daniel eligió permanecer fiel. Cada actitud, cada oración y cada posicionamiento revelan una fe que no dependía de las circunstancias, sino de una convicción profunda en el Dios a quien servía. A lo largo de su vida, Daniel enfrentó amenazas, envidia, persecuciones y decretos injustos. Aún así, su fidelidad atravesó imperios, reyes y generaciones. Su historia plantea una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Es posible seguir siendo fiel a Dios cuando todo parece decir lo contrario? En este video vas a descubrir quién fue Daniel, por qué su fe resistió en medio de la presión y lo que su historia revela para quienes también se sienten viviendo en tierras extranjeras en los días de hoy. Antes de continuar con el video, ya deja tu me gusta y comparte esta enseñanza con más personas. La historia de Daniel comienza marcada por el dolor, la pérdida y cambios profundos. Daniel aún era muy joven cuando todo en su vida fue transformado. Jerusalén fue conquistada por el imperio babilónico, el templo fue profanado, la ciudad humillada, y muchos habitantes fueron llevados como prisioneros a una tierra lejana. Daniel 1, 1 y 2. Daniel estaba entre esos jóvenes que fueron sacados a la fuerza de casa, separados de la familia, alejados de su cultura y del lugar donde aprendieron a adorar a Dios. El exilio que vivió Daniel no fue solo un cambio de lugar, también fue una experiencia espiritual y emocional muy difícil. Desde pequeño había oído hablar del Señor, de la ley, del templo y de las promesas hechas a Israel. De repente, todo eso pareció interrumpirse. Ahora estaba en Babilonia, un centro de poder, idolatría y orgullo humano. Allí se exaltaban dioses extranjeros, las prácticas paganas formaban parte de la vida cotidiana, y a los ojos humanos parecía que el Dios de Israel había sido vencido. Los jóvenes llevados al palacio no fueron escogidos al azar. El rey ordenó que se seleccionaran los mejores, jóvenes sin defecto físico, inteligentes, bien instruidos y capaces de aprender la cultura de los caldeos. Daniel 1, 3 y 4. La intención era clara. No se trataba solo de enseñar, sino de transformar. Recibirían nuevos nombres, una nueva lengua, nuevas costumbres y una nueva identidad. Todo estaba planeado para borrar el pasado y crear una lealtad total al imperio. Daniel recibió un nombre babilónico, Beltsasar, ligado a un dios pagano. Esto no era solo un detalle, sino un intento de cambiar quién era él. Aún así, algo ocurrió dentro de su corazón. La Biblia dice que Daniel decidió en su corazón no contaminarse. Daniel 1 y 8. Esta frase es simple pero muy profunda. Daniel tomó esa decisión sin que nadie lo estuviera observando. No había templo, sacerdote ni familia cerca. Esa elección nació desde dentro, en lo más profundo de su conciencia. La contaminación mencionada aquí no se refería únicamente a la comida del rey, sino a todo lo que ella representaba. Comer de la mesa real significaba aceptar por completo el sistema, la dependencia y la cultura que dejaban a Dios de lado. Daniel comprendía que podía aprender la lengua, estudiar la administración del imperio y servir con excelencia, pero no podía renunciar a su fidelidad espiritual. Él hace una distinción clara entre adaptarse a una nueva realidad y hacer concesiones en la fe. Esta actitud muestra que la fe de Daniel no dependía de un entorno favorable. Él no era fiel porque estaba en Jerusalén, ni porque el templo todavía existía. Era fiel porque decidió serlo.
Su obediencia no nacía de una presión externa, sino de una convicción profunda en el corazón. Daniel entendía que Dios seguía siendo Dios incluso en el exilio. Aún lejos de la tierra prometida, el Señor continuaba teniendo el control. Junto con sus amigos, Daniel busca una alternativa de manera respetuosa, sin rebeldía ni confrontaciones agresivas. Actúa con sabiduría, humildad y firmeza al mismo tiempo. Esta combinación demuestra que ser fiel a Dios no exige arrogancia, sino una valentía serena. Daniel confía en que obedecer a Dios es más seguro que agradar a los hombres, incluso cuando eso implica riesgos. Este primer momento de la historia establece algo muy importante. Daniel inicia su camino no con milagros, sino con decisiones. Antes de tratar con reyes, interpretar sueños o enfrentarse a leones, necesita confrontar su propio corazón. La fe de Daniel nace en medio de la adversidad, cuando todo parece trabajar contra su identidad espiritual. Es en ese escenario silencioso del exilio donde su fidelidad comienza a formarse. Con el paso del tiempo, aquella fidelidad discreta de Daniel, vivida lejos de casa y sin reconocimiento, empieza a producir resultados visibles. La Biblia dice que Dios le dio a Daniel conocimiento, inteligencia y entendimiento en toda visión y sueños. Daniel 1:17. Esto no sucede por casualidad. No es solo el resultado del talento personal ni de la enseñanza recibida en Babilonia. Es la respuesta de Dios a la decisión que Daniel tomó en su corazón al comienzo del exilio. Aquella obediencia que nadie notó ahora comienza a manifestarse delante de todos. Daniel crece entre los sabios de Babilonia, un ambiente marcado por la astrología, la magia, los encantamientos y la sabiduría humana. Estos hombres se enorgullecían del conocimiento acumulado a lo largo de muchas generaciones, pero Daniel poseía algo diferente. Él no dependía de rituales, fórmulas ocultas ni prácticas místicas. Su fuente era el Dios vivo, aquel que revela lo que está escondido. En poco tiempo, queda claro que hay algo especial en él. Su mente es clara, su postura es firme, y sus palabras transmiten seguridad. El momento decisivo llega cuando el rey Nabucodonosor tiene un sueño inquietante. El sueño fue tan impactante que le quitó el sueño al rey, pero al mismo tiempo no recordaba lo que había soñado. Aún así, exigió que los sabios no solo interpretaran el sueño, sino que también dijeran cuál había sido el sueño. Daniel 2:1-6. La orden era imposible de cumplir. Los sabios de Babilonia entraron en desesperación. Por primera vez, sus limitaciones quedaron en evidencia. Confesaron que ningún hombre podía hacer lo que el rey pedía y que solo los dioses podían revelar algo así, pero que esos dioses no vivían entre los hombres. La reacción del rey fue severa. Dominado por la ira, decretó la muerte de todos los sabios de Babilonia. Daniel y sus amigos, aún sin haber participado directamente en la exigencia inicial, también fueron incluidos en la sentencia. Es en este punto donde la fe de Daniel se manifiesta de manera madura. No entra en pánico ni culpa a Dios. Con calma, pide tiempo al rey y regresa para buscar a Dios en oración junto con sus compañeros. Daniel 2:16-18. Daniel comprende que el problema era demasiado grande para la capacidad humana, pero no demasiado grande para Dios. Durante la noche, Dios revela a Daniel tanto el sueño como su interpretación. La respuesta no viene del esfuerzo humano, sino de la revelación de Dios. Daniel lo entiende de inmediato. Antes incluso de presentarse ante el rey, alaba al Señor y declara que es Dios quien cambia los tiempos y las estaciones, quita reyes y establece reyes, concede sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Daniel 2:20-21. Con esto, Daniel demuestra que comprende algo fundamental. La historia no está en manos de los imperios, sino en las manos de Dios. Delante de Nabucodonosor, Daniel deja claro que no existe ningún poder en él mismo. Explica que el misterio fue revelado no porque él fuera más sabio que los demás, sino porque Dios decidió mostrar al rey
lo que habría de suceder en el futuro. Daniel 2, 27 y 28. Daniel relata el sueño con exactitud y presenta la interpretación, dejando en claro que los reinos humanos surgen y caen, pero el reino de Dios permanece para siempre. El mensaje es directo y valiente. El Dios de Daniel gobierna por encima de todos los reyes. El efecto es inmediato. Nabucodonosor reconoce que el Dios de Daniel es el Señor de los reyes y el revelador de misterios. Daniel 2 y 47. Daniel es honrado, recibe posición, autoridad e influencia. Sin embargo, lo más importante no es la promoción, sino la manera en que ocurre. Daniel no busca poder, recibe influencia como resultado de la fidelidad. No se engrandece, glorifica a Dios. Su autoridad espiritual nace de la humildad y de la obediencia. Este episodio muestra que la fidelidad discreta de Daniel, construida a través de pequeñas decisiones, ahora se transforma en influencia delante de los reyes. Dios lo coloca en una posición estratégica no para que se corrompa, sino para que sea un testimonio vivo. Daniel prueba que es posible servir en ambientes difíciles sin perder la identidad espiritual. Demuestra que Dios honra a quienes permanecen fieles incluso cuando nadie está observando. Con el paso de los años, la fidelidad de Daniel no se debilita, sino que se vuelve aún más firme. Aquel joven llevado cautivo ahora es un hombre anciano, respetado, experimentado e íntegro. Los imperios cambian, surgen nuevos reyes, pero Daniel continúa siendo el mismo por dentro. Durante el gobierno de Darío, es colocado en una posición de destaque por encima de muchos líderes, no por ambición personal, sino porque en él había un espíritu excelente. Daniel 6 y 3. Esa excelencia no proviene de maniobras políticas, sino de una vida constante en la presencia de Dios. Este reconocimiento, sin embargo, despierta envidia. Los demás gobernantes comienzan a buscar algún error, falla o motivo para acusarlo. No encuentran nada. La Biblia afirma que no había corrupción, negligencia ni ningún error en Daniel. Daniel 6 y 4. Al darse cuenta de esto, entienden que la única forma de atacarlo sería a causa de su fidelidad a Dios. La trampa, entonces, es espiritual. Convencen al rey para que firme un decreto que prohíbe oraciones a cualquier dios o a cualquier hombre, excepto al propio rey, durante 30 días. El castigo para quien desobedeciera sería el foso de los leones. Daniel 6 y 7. Cuando Daniel se entera del decreto, su actitud revela una fe construida a lo largo de muchos años. No protesta, no intenta negociar, ni cambia su práctica para protegerse. Daniel entra en su casa, abre las ventanas orientadas hacia Jerusalén y ora como siempre lo hacía, 3 veces al día. Daniel 6 y 10. Sin embargo, los enemigos de Daniel fueron hasta su casa y lo encontraron orando a su Dios. La denuncia ocurre rápidamente y Daniel es llevado ante el rey. Darío se da cuenta de que fue engañado e intenta salvarlo, pero el decreto no puede ser revocado. Aún entristecido, el rey ordena que Daniel sea lanzado al foso y declara: «Tu Dios, a quien sirves continuamente, Él te librará». Daniel 6 y 16. Estas palabras muestran que la fe de Daniel ya había tocado el corazón del rey incluso antes del rescate. Un testimonio constante prepara el camino para la manifestación de la gloria de Dios. La piedra es colocada, el foso es cerrado y llega la noche. Para Daniel no existe ninguna promesa visible de liberación. Para las personas todo parece terminado, pero Dios no está ausente. Al amanecer, el rey Darío corre hasta el foso y llama a Daniel con voz angustiada. La respuesta llega clara, serena y llena de vida. «Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones». Daniel 6 y 22. No hay pánico ni desesperación en sus palabras, solo paz. Daniel no dice que escapó por astucia, sino a causa de su fidelidad a Dios. La liberación es sobrenatural y ocurre delante de todos. Daniel es sacado del foso sin ninguna herida porque confió en Dios. Daniel 6 y 23. Entonces, el rey declara honra al Dios de Daniel,
reconociendo su dominio eterno y su poder para salvar. La historia deja claro que Dios honra a quienes permanecen firmes, incluso cuando el costo es alto. La fidelidad construida a lo largo de toda la vida sostiene a Daniel hasta el final. Este episodio revela una verdad simple y profunda. La fe que sostiene en la crisis es la misma que fue practicada en la vida diaria. Daniel no se volvió fiel dentro del foso, entró en él ya siendo fiel. Su vida muestra que no es la presión del momento la que define el carácter, sino las decisiones repetidas a lo largo de los años. El Dios que lo sostuvo al inicio del exilio también lo honra en la vejez, mostrando que la verdadera fidelidad no se debilita con el tiempo. Con una vida ya marcada por fidelidad, liberaciones e influencia delante de los reyes, Daniel comienza a recibir revelaciones que van más allá de su propia generación. La historia entra en un momento más profundo y solemne. Ahora, Dios empieza a mostrar no solo acontecimientos cercanos, sino el rumbo de la historia humana hasta el fin de los tiempos. Daniel pasa a recibir visiones proféticas y escatológicas, registradas principalmente entre los capítulos 7 y 12 de su libro. Estas revelaciones no ocurren en momentos de comodidad o tranquilidad. Muchas veces, Daniel está solo, en oración, ayuno y profunda reflexión. Ya no es joven, ya ha visto imperios surgir y desaparecer, ya ha servido a distintos reyes y ha presenciado el orgullo humano ser quebrantado repetidas veces. Todo esto prepara su corazón para comprender que los reinos de la tierra son pasajeros, pero el plan de Dios es eterno. En la primera gran visión, Daniel ve 4 grandes animales que salen del mar, cada uno diferente del otro. Daniel 7. Estos animales representan imperios mundiales que surgirían en secuencia, mostrando que la historia no ocurre por casualidad. Cada reino tiene un tiempo determinado por Dios. Incluso cuando parecen fuertes e invencibles, siguen estando bajo los límites establecidos por el Señor. La visión deja claro que el poder humano, por más impresionante que parezca, es temporal y frágil delante del gobierno de Dios. En contraste con estos reinos marcados por la violencia, Daniel ve al anciano de días, sentado en un trono de gloria y juicio. Esta escena muestra que, por encima de todos los gobiernos humanos, existe un tribunal celestial. Dios no está distante ni es indiferente. Él observa, juzga y determina el fin de cada poder según su justicia. En este contexto aparece la figura del Hijo del Hombre, a quien se le da un dominio eterno, un reino que nunca será destruido. Esta revelación apunta al gobierno final de Dios, un reino que no pasa, no se corrompe y jamás será sustituido. A medida que las visiones continúan, Daniel recibe revelaciones cada vez más detalladas. Ve conflictos entre reinos, persecuciones contra el pueblo de Dios y el surgimiento de un gobernante arrogante, descrito como alguien que se levantaría contra el Altísimo, perseguiría a los santos e intentaría cambiar los tiempos y las leyes. Daniel 7 y 25. Esta figura es entendida como una anticipación del anticristo, mostrando que la oposición a Dios se volvería más intensa a lo largo de la historia antes del fin. En los capítulos siguientes, Daniel tiene visiones sobre conflictos entre imperios, representados por carneros y machos cabríos, revelando batallas políticas y militares que aún habrían de ocurrir. Daniel 8. El profeta comprende que los acontecimientos futuros ya están bajo el control de Dios, incluso cuando parecen confusos y desordenados a los ojos humanos. Dios revela periodos simbólicos, fechas y límites claros para la actuación del mal. En el capítulo 9, mientras hace una oración profunda, Daniel recibe la revelación de las 70 semanas, uno de los textos más importantes de la escatología bíblica. Esta profecía señala el plan de Dios que involucra redención, justicia, la venida del Mesías y el fin definitivo del pecado. Daniel comprende que la historia avanza hacia un final ya determinado, en el cual el mal no tendrá la última palabra. Estas revelaciones no llenan a Daniel de orgullo. Al contrario, lo impactan profundamente. Él siente peso, angustia y temor ante la grandeza de lo que le es mostrado. Esto demuestra que la verdadera revelación de Dios
no produce arrogancia, sino humildad. Daniel entiende que recibió estas visiones no para satisfacer la curiosidad, sino para registrar y transmitir esperanza a las generaciones futuras. El centro de todas estas visiones es claro. Dios gobierna la historia desde el principio hasta el fin. Imperios surgen y caen, líderes aparecen y desaparecen, tiempos difíciles llegan y pasan, pero el reino de Dios permanece firme. El sufrimiento del pueblo de Dios no es olvidado ni eterno. Existe un límite establecido, y después de él viene la restauración. Al llegar al final de la historia de Daniel, la Biblia deja algo muy claro e impresionante. Daniel nunca fue rey, nunca actuó como sacerdote en el templo y nunca lideró un ejército. Aún así, pocos hombres influyeron en tantos reyes, atravesaron tantos imperios y dejaron un legado tan duradero como él. Su autoridad no provenía de un cargo político o religioso, sino de una vida totalmente alineada con Dios. Daniel demuestra que una fidelidad discreta puede generar un impacto mucho mayor que las posiciones de destaque. Desde la juventud hasta la vejez, Daniel vivió rodeado de sistemas paganos, gobiernos opresores y culturas contrarias a la fe. Aún así, nunca renunció a su identidad espiritual. No se apartó del mundo, pero tampoco se dejó moldear por él. Esta postura equilibrada, estar presente sin contaminarse, hizo de Daniel un ejemplo de integridad. Los reyes lo escuchaban porque confiaban en su carácter. Los gobernantes lo respetaban porque percibían que había en él algo que no podía ser comprado ni corrompido. El libro de Daniel no termina con una coronación, un regreso triunfal a Jerusalén, ni un gran reconocimiento público. Termina con una promesa personal y profunda. Dios le dice a Daniel que descansaría, se levantaría nuevamente y recibiría su herencia al fin de los días. Esta palabra cierra toda la narrativa. El mayor premio de Daniel nunca fue la influencia, las liberaciones o el honor humano, sino la certeza de que su vida estaba en las manos de Dios y de que su futuro estaba seguro en el reino eterno. Esta declaración final muestra que Daniel vivió con los ojos puestos más allá del presente. Entendió que los reinos de la tierra pasan, pero el reino de Dios permanece para siempre. Por eso, no se desesperó en las crisis, no se exaltó en las victorias, ni se perdió en los momentos de dolor. Su esperanza no estaba en el imperio babilónico, medo-persa, ni en ningún otro gobierno humano, sino en el Dios que gobierna el tiempo, la historia y la eternidad. El legado de Daniel demuestra que la santidad no aleja a las personas, sino que las coloca en el lugar correcto. No fue excluido de la sociedad por ser fiel. Por el contrario, fue colocado en el centro de las decisiones precisamente por causa de su fidelidad. Su vida deshace la idea de que seguir a Dios conduce a la irrelevancia. Daniel prueba que la fidelidad verdadera produce una influencia que permanece. Fue firme en la juventud, constante en la madurez y fiel hasta el final de la vida. Daniel también enseña que no es necesario tener un cargo religioso para vivir un llamado espiritual. Su servicio a Dios ocurrió en el día a día, en la administración pública, en el consejo a los reyes, en la oración silenciosa y en la obediencia constante. Sirvió a Dios exactamente donde estaba, con lo que tenía, sin esperar el momento perfecto. Esto hace que su historia sea cercana a nuestra realidad y al mismo tiempo profundamente desafiante. Al concluir su camino, Daniel deja un mensaje simple y claro. Vale la pena ser fiel, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando el costo es alto y cuando el mundo parece avanzar en dirección contraria. La vida de Daniel confirma que Dios sostiene a los suyos hasta el final y que quienes confían en Él no serán avergonzados. Así, la historia de Daniel no queda solo en el pasado como un relato antiguo, sino que permanece como un testimonio vivo para todas las generaciones. Un hombre común, viviendo en tiempos difíciles, que decidió confiar en un Dios eterno. Y esa decisión continúa resonando hasta hoy, recordándonos que, por encima de todos los reinos humanos, el reino de Dios permanece para siempre. La historia de Daniel nos recuerda que vale la pena permanecer fiel,
incluso cuando el camino es difícil. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete al canal, comparte este contenido con más personas y ayuda a que esta palabra alcance otros corazones. Para saber que viste este video hasta el final, escribe en los comentarios la palabra fidelidad a Dios.